Una infancia difícil o el maltrato familiar a menudo se presentan como circunstancias atenuantes ante un tribunal. Pero, ¿pueden tales justificaciones realmente excusar un fraude que ha destruido la vida de otras personas u otras faltas graves? Megan Boswell se convirtió en la madre de Evelyn el 21 de noviembre de 2018 en la pequeña ciudad de Blounteville, en el estado de Tennessee, donde vivían poco más de 3,000 personas. Esto ocurrió después de que ella hubiera vivido 4 meses con sus abuelos. Luego, decidió regresar con su padre Tommy, quien se hizo cargo de todos sus gastos, incluida la compra de un automóvil. Pero eso no ayudó a mejorar las tensas relaciones en la familia. Con Megan siempre había problemas. Se comportaba como una adolescente rebelde. Esto llevó a su padre a trasladarla a una caravana que pertenecía a un pariente. También tuvo que pagar por este alojamiento, ya que su hija se negaba categóricamente a mantenerse por sí misma. Para diciembre de 2019, Megan se había mudado de la caravana y declaró que viviría con su nuevo novio, Hunter Wood. Desde entonces solo se vieron una vez, durante una pesca navideña. Tommy rara vez veía a su hija y casi nunca veía a su nieta. Esto continuó hasta el 18 de febrero de 2020, cuando acudió al servicio de protección debido a sospechas emergentes. Ese día, Tommy, de 44 años, llamó al Departamento de Asuntos Juveniles porque había ocurrido algo extraño. Tommy informó que su nieta Evelyn había desaparecido en circunstancias misteriosas. El abuelo no había tenido noticias de ella durante varios meses. Cada vez que intentaba hablar con su hija de 18 años, Megan, sobre esto, la joven madre trataba de cambiar de tema. Al principio, la joven contó que Evelyn estaba con su padre biológico, Ethan Perry, un miembro del ejército estadounidense. Parecía sospechoso que Megan no tuviera relación con él desde hacía tiempo. Su conexión había sido fugaz, como todas sus relaciones. Tommy incluso dudaba de que este joven fuera realmente el verdadero padre de Evelyn. A pesar de las dudas, la joven insistió en que fue Ethan quien se llevó a Evelyn. Como el abuelo no pudo encontrar formas de contactar al joven y preguntarle, se negó a tomar en serio la versión de su hija. Con cada conversación, Megan daba explicaciones cada vez más cuestionables y constantemente evadía preguntas directas. Tommy, preocupado, decidió no esperar más. Contactó a los servicios sociales y compartió un hecho inquietante. Nadie había visto a Evelyn desde la fiesta de Acción de Gracias. Esta llamada desencadenó una investigación seria. Aunque Megan tenía la custodia total, extrañamente no había denunciado la desaparición de su hija. Una rápida verificación confirmó los temores. Evelyn realmente había desaparecido. La Policía Estatal y la Oficina de Investigación TNSI se unieron a la búsqueda. A pesar de la extensa operación de búsqueda, no se pudieron encontrar rastros de Evelyn en varios días. Las autoridades concluyeron que había ocurrido algo grave. Primero, los investigadores interrogaron a Tommy. Considerando sus problemas anteriores con la ley debido a un altercado con otro hombre, el abuelo despertó ciertas sospechas. Tommy, a pesar de sus problemas con el alcohol, estaba muy apegado a su hija y nieta. Estaba sinceramente preocupado por el destino de la pequeña. Muchos sospechaban que ella podría tener dificultades con sus padres. Los investigadores se interesaron en Megan. Ella seguía afirmando que había dejado temporalmente a Evelyn con Ethan y supuestamente, después de eso, ocurrió la desaparición. Según los relatos de la madre, su expareja ni siquiera abrió la puerta cuando ella fue a recoger a su hija. Megan describió su relación como desagradable y manipuladora. Durante el breve tiempo que vivieron juntos, experimentó mucho miedo, especialmente cuando él bebía y se volvía agresivo. En su última visita, mantuvieron una larga conversación. Los padres biológicos de Evelyn acordaron que ella se quedaría con Ethan. Megan afirmó que ni siquiera se le permitió ver a su hija. Después de aproximadamente 20 minutos de conversación, tuvo que regresar al automóvil donde esperaba su acompañante actual, Hunter Wood. Esta historia generó preocupación. Primero, Megan tenía la custodia total. Ethan nunca la había impugnado y no había mostrado interés. La pareja no estaba casada.
por lo que este cambio inesperado en su actitud hacia Evelyn, que coincidió con su desaparición, planteaba serias preguntas. Segundo, Megan trataba de evitar el contacto con el padre biológico. Explicó su decisión de dejar a Evelyn con él durante algunos meses con el deseo de fortalecer la conexión entre hija y padre, mientras ella construía una relación con su nueva pareja. Ahora había que aclarar a qué había llevado esto. Según Megan, Ethan dejó de mantener contacto inmediatamente después de que le entregara a Evelyn antes de las vacaciones de Navidad. No respondía a llamadas ni mensajes. Pero cerca del Año Nuevo, cuando no estaba sobrio, finalmente le respondió a Megan. El ex elegido amenazó y prometió venir y causar problemas si ella no dejaba de molestar con llamadas. La joven se justificó con la renuencia a estropear las vacaciones. Planeaba aclarar la situación después de las festividades de Año Nuevo. La conversación con la madre de la desaparecida se prolongó durante varias horas. Durante este tiempo, su narrativa cambió varias veces, aunque el núcleo seguía siendo el mismo. Según sus palabras, la pequeña debería haber estado con su padre biológico desde diciembre. La madre no tenía idea de dónde estaba su hija ahora. Es notable que los detalles de la historia cambiaran constantemente. En la conversación se confundía, comportándose distante y sin emociones. No mostraba preocupación por el destino de su hija. Todo esto parecía sospechoso, pero no suficiente para un arresto y acusación. Se necesitaban pruebas más sustanciales, y hasta que aparecieran, Megan fue liberada. Ahora había que verificar a otro sospechoso. El padre biológico de la desaparecida, Ethan, debía aclarar esta inquietante historia. Después de hablar con Megan, los representantes de la ley tenían impresiones contradictorias. Por un lado, parecía una madre que quería averiguar qué había sucedido con su hija. Por otro lado, había algo antinatural en su discurso y comportamiento que generaba dudas. Las autoridades policiales mantuvieron la vigilancia y consideraron diferentes versiones, pero no se apresuraron a sacar conclusiones definitivas. La joven madre, por supuesto, fue observada atentamente. Apareció en televisión pidiendo ayuda para encontrar a su hija. Aunque Megan no había mostrado particular interés en la vida de Evelyn durante los últimos 2 meses, se presentó ante las cámaras como una madre preocupada. En reuniones con periodistas no contenía sus lágrimas y suplicaba que compartieran cualquier información sobre el paradero de su hija. Hablaba de su amor y anhelo. Megan incluso dejó un mensaje con la esperanza de que Evelyn lo viera en televisión y regresara. Sin embargo, su comportamiento parecía artificial. Los investigadores sospechaban que estaba tratando de desviar las sospechas de sí misma y escenificando un espectáculo para la cámara. Las dudas sobre su sinceridad se intensificaron después de conversaciones con su círculo cercano. Todos conocían a Megan como una madre irresponsable que rara vez se preocupaba por su hija. Posiblemente esto podría explicarse por la juventud de Megan, que simplemente no estaba preparada para las responsabilidades parentales. No había formado un vínculo emocional con Evelyn, y su vida privada le interesaba mucho más que el cuidado de su hija. Inventó una nueva explicación. Según sus palabras, sospechaba que Ethan podría haber desaparecido con Evelyn. Por eso no quería causar alboroto y esperaba resolver la situación pacíficamente y traer de vuelta a Evelyn por sus propios medios. Megan afirmó que tenía miedo de involucrar a las autoridades, lo que podría desencadenar pánico y complicar la situación. Pero tales justificaciones sonaban poco convincentes. Mientras Megan daba una entrevista tras otra, el sheriff del condado que dirigía la búsqueda celebró una conferencia de prensa. Primero destacó la información contradictoria proporcionada por la madre. Nadie podía decir exactamente cuándo se vio a Evelyn por última vez. Tommy afirmó que había visto a su nieta el día de Acción de Gracias. Megan, por otro lado, contó que había entregado a Evelyn al padre biológico alrededor del 26 de diciembre de 2019. Una mujer que ocasionalmente cuidaba a Evelyn informó que la había visto el 10 u 11 de diciembre. Después de eso, Megan sorprendentemente rechazó su ayuda. La joven madre explicó esto con el deseo de pasar las vacaciones en círculo familiar sin extraños. Sin embargo, Megan nunca volvió a contactar con la cuidadora, ni siquiera después de las fiestas.
Este hecho se convirtió en una de las muchas discrepancias que salieron a la luz. Los investigadores intentaron hablar con el padre biológico de Evelyn, Ethan. Según los relatos de Megan, ella le había llevado a su hija a Texas. En febrero, cuando las búsquedas intensivas estaban en marcha, el joven estaba en Luisiana en servicio militar. Cuando finalmente hablaron con él, surgió la pregunta sobre la posibilidad de la entrega de Evelyn. ¿Cómo podía cuidarla mientras prestaba servicio militar en otro estado? ¿Para qué llevaría a Evelyn con él? Ethan Perry atrajo la atención de la prensa. Con el creciente interés público se vio obligado a dar varias entrevistas. El militar contó que en febrero de 2020 recibió una serie de llamadas telefónicas mientras estaba estacionado en Fort Johnson, Luisiana. El Departamento de Juventud se había puesto en contacto con él preguntando por el paradero de Evelyn. Esto confundió completamente al joven, ya que no tenía idea. Más tarde, representantes de las fuerzas del orden lo visitaron y concertaron una reunión sobre la situación con su hija. Ethan seguía sin entender qué estaba pasando. Megan se negaba a discutir estas preguntas con él. Finalmente, el joven fue invitado a una conversación con los investigadores. Desde los primeros minutos cooperó con la investigación. Proporcionó su teléfono, consintió un análisis de ADN y permitió la inspección de sus barracas y su vehículo. Ethan confirmó que solo había visto a Evelyn una vez, en Navidad de 2019. Según sus palabras, Megan apareció inesperadamente con Evelyn. Estaba convencida de que él era el padre biológico. El mismo Ethan lo dudaba mucho, pero no tenía nada en contra de verificarlo. Cuando los investigadores le contaron sobre su conversación con Megan, el joven insistió en que la mayor parte de su relato era ficticio. Ethan afirmó que ni siquiera estaba convencido de su paternidad y ciertamente no se había llevado a Evelyn. Además, simplemente no habría tenido espacio para Evelyn, ya que vivía en una base militar. Sus camaradas confirmaron que Ethan no había desaparecido a ninguna parte y que no había habido ninguna Evelyn con él. Nunca había vivido con Megan y no le había hecho daño, como ella contaba. Tuvieron un romance fugaz de una noche, después de lo cual no se volvieron a ver. Los investigadores trataron de averiguar quién estaba mintiendo, y después de largas conversaciones con Ethan y sus compañeros de servicio, se inclinaron a pensar que la verdadera manipuladora era Megan. Los investigadores hablaron con él durante varias horas y finalmente lo excluyeron del círculo de sospechosos como un improbable participante en el incidente. Un giro inesperado en el caso ocurrió cuando, entre muchos mensajes de personas que intentaban ayudar en la búsqueda, surgió información sobre un BMW plateado. Con este vehículo estaban conectadas varias personas que posiblemente tenían información sobre el paradero de Evelyn. El vehículo fue encontrado en el condado de Wills, en Carolina del Norte. El 21 de febrero fueron detenidas 2 personas, Angela y William, que utilizaban este vehículo. Angela resultó ser la madre de Megan y afirmó que había comprado el coche a un amigo de su hija. Sin embargo, la mujer no pudo presentar documentos que confirmaran la propiedad del vehículo. Resultó que el BMW plateado de 2007 había sido denunciado como robado en Tennessee. Todas las personas relacionadas con este coche fueron detenidas, pero estas detenciones no tenían nada que ver con la desaparición de Evelyn. Los investigadores quedaron asombrados por las nuevas declaraciones de la madre biológica. Todos recordaban cómo, durante el interrogatorio, insistía en que Ethan se había llevado a Evelyn y no la había devuelto. En una nueva entrevista, su historia cambió drásticamente. Presumiblemente, Megan se dio cuenta de que la versión con Ethan no funcionaba y inventó otra. De repente les explicó a los periodistas que un desconocido se había llevado a Evelyn. Sorprendentemente, retractó estas sensacionales palabras después de unos minutos en la misma conversación. Después de declaraciones tan extrañas, los investigadores decidieron hablar nuevamente con Megan. Lo más sorprendente fue que inmediatamente comenzó a contar otra versión que no había sido mencionada en ninguna parte antes. Ahora su madre, Angela, de 42 años, apareció en la historia. La joven admitió que había recogido a Evelyn de Ethan y luego se reunió con su madre en una cafetería. Durante el encuentro, la mujer mayor se comportó agresivamente y declaró que se llevaría a Evelyn, ya que Megan era una mala madre. Todo esto ocurrió el 20 de diciembre.
Megan contó que la relación con su madre siempre había sido tensa. Describió a Angela como rencorosa y manipuladora y creía que se había llevado a Evelyn por venganza. Describió cuán bruscamente su madre trató a Evelyn. Supuestamente, Angela no pudo sujetar bien a Evelyn directamente en el estacionamiento de la cafetería, lo que podría haberle causado un golpe en la cabeza. Megan se encontró impotente ante la mujer. Angela se alejó conduciendo y se llevó a su hija. Megan decidió no informar de esto a las autoridades policiales, con la esperanza de que todo se resolvería por sí solo. Durante la desaparición, Angela vivía en un parque de caravanas en la pequeña ciudad de Mendota, en el estado de Virginia. A pesar de la desconfianza en las declaraciones de Megan, los agentes del orden verificaron esta información de todos modos. Investigaron 3 parques de caravanas, pero no encontraron pistas. Se le ofreció a Megan hacer una prueba del detector de mentiras, pero se negó. Según sus palabras, esperaba un bebé y le preocupaba que el procedimiento pudiera afectar al futuro pequeño o falsificar los resultados. Al mismo tiempo, Hunter Wood, el conocido de Megan, quería aparecer en una televisión local. Consideró que esto era importante para su defensa. Para su sorpresa, no solo los empleados de la policía, sino también los locales, comenzaron a prestarle mayor atención. La situación se volvió tan tensa que en lugar de él, su padre habló con los periodistas. Algunos residentes de la ciudad sospechaban que él podría estar relacionado con la desaparición. Megan lo mencionaba a menudo en sus historias, que ya eran seguramente una invención. A través de su padre, Hunter Wood hizo saber que no había tenido una relación seria con la deshonesta Megan. Desde el inicio de la investigación, el joven estuvo expuesto a ataques en Internet e incluso en la vida real. Hunter Wood describió su relación con Megan como un breve conocimiento, un ligero coqueteo y algunos encuentros casuales. Se conocieron cuando la chica vino a solicitar trabajo en un restaurante local que pertenecía al joven. Durante todo este tiempo, Hunter solo se encontró con Evelyn una vez. Más tarde, cuando su madre venía a trabajar, constantemente contaba que la pequeña estaba con Ethan, a quien consideraba el verdadero padre. A menudo mencionaba que su expareja se había llevado a Evelyn, aunque Hunter nunca había conocido personalmente a Ethan. Hunter Wood ya había sufrido por las falsedades que Megan había difundido. Comenzó a recibir mensajes desagradables en Internet. Como resultado, el joven se vio obligado a cerrar sus páginas personales y la cuenta de su restaurante. Muchas personas comenzaron a evitar su local. Su negocio sufrió mucho. Ante el extraño comportamiento de la fracasada empleada, el propio Hunter se interesó por el destino de Evelyn para probar su inocencia y restaurar su reputación, pero no se le permitió. La situación se volvió tan insoportable que, debido al constante acoso en la red, el estado psicológico de Hunter comenzó a deteriorarse. Se mudó con su madre para recibir apoyo en este momento difícil, pero no fue suficiente. Poco después, Hunter ingresó en una clínica para evaluación, pero allí su condición solo empeoró. El padre estaba muy preocupado por el impacto de las mentiras de Megan en su hijo. Según sus palabras, a veces Hunter mejoraba, pero más frecuentemente ni siquiera reconocía a su padre durante las visitas. Estas circunstancias hicieron imposible que Hunter Wood participara en posteriores audiencias judiciales en el caso de Evelyn. Es importante señalar que los investigadores nunca acusaron oficialmente a Hunter de estar involucrado en la desaparición. Aquellos que lo atacaron actuaron solo basándose en los relatos emocionales de Megan. Un nuevo impacto fueron los resultados del análisis de parentesco. La prueba estableció que Ethan, contrariamente a sus convicciones, no era el padre biológico de la desaparecida Evelyn, y la identidad del verdadero padre seguía siendo un misterio. Todos los relatos de Megan desde el inicio de la búsqueda resultaron ser falsos. Obligó a las autoridades policiales a desperdiciar enormes recursos y tiempo en investigaciones en una pista falsa que desde el principio no podía conducir al éxito. En medio de crecientes sospechas, Megan Boswell fue detenida el 25 de febrero de 2020. El destino de su hija seguía siendo un misterio. En este punto, los investigadores aún no podían presentar acusaciones concretas contra Megan relacionadas con la desaparición de Evelyn. La situación era confusa,
por lo que solo fue acusada de proporcionar información falsa. Meghan fue mantenida bajo custodia con la posibilidad de ser liberada bajo una fianza de $25,000. Tommy se negó a depositar este dinero para su hija. Después de terminar tras las rejas, Meghan también afirmó estar en circunstancias interesantes. Investigaciones posteriores mostraron que esto también era una invención. Ahora Meghan se convirtió en la principal sospechosa en la desaparición de su propia hija. Afortunadamente ya no podía escapar a ninguna parte. Los investigadores intensificaron la búsqueda y continuaron interrogando a los sospechosos. Su persistencia dio resultados. Finalmente, Meghan confesó que a Evelyn le había ocurrido un accidente. Según sus palabras, ella y su novio dormían con Evelyn en una cama. Cuando se despertaron por la mañana, descubrieron que Evelyn no respondía. Por miedo a acusaciones, Meghan decidió ocultar lo sucedido. Colocó a Evelyn en un contenedor de basura, pero se negó a informar a los funcionarios de la ubicación exacta. Ahora estaba claro que Evelyn ya no estaba. Sin embargo, para aclarar todas las circunstancias del incidente, era necesario encontrar el lugar donde Meghan había ocultado a su hija. El 27 de febrero, se obtuvo una orden de registro para la caravana donde vivían Meghan y Evelyn. Los expertos examinaron minuciosamente el terreno y la vivienda. Para la búsqueda se utilizaron composiciones químicas especiales y dispositivos que detectan cavidades en el suelo. Había una sospecha sobre un posible incidente en un lago cercano. Las medidas de búsqueda en estas áreas no dieron resultados a pesar del uso de animales especialmente entrenados y buzos profesionales. El grupo de investigación también verificó una propiedad que pertenecía al padre de Meghan, Tommy, y que se encontraba a 5 kilómetros de distancia de la vivienda de su hija. Inicialmente tampoco aquí se pudo encontrar nada. Sin embargo, el 6 de marzo de 2020, los investigadores hicieron un terrible hallazgo en una casa de juegos infantil en la propiedad de Tommy. Dentro había, inapropiadamente, un contenedor de basura. Cuando los representantes de las fuerzas del orden lo abrieron, resultó que la pequeña había sido escondida verticalmente. Estaba firmemente envuelta en tela suave y luego adicionalmente envuelta en plástico con papel de aluminio, que estaba enrollado alrededor del área de la cara. Se descubrió que había sido colocada allí junto con la basura doméstica. Lo sucedido no correspondía en absoluto a la versión de un accidente durante el sueño, como Meghan había afirmado anteriormente. Gracias al clima frío, se pudieron preservar pruebas importantes. El experto médico determinó que la causa del incidente fue la falta de aire. Según la opinión de los especialistas, a este hecho le precedió un impacto físico. Se descubrieron marcas en varias etapas de curación, lo que apuntaba a una posible aplicación sistemática de fuerza. Probablemente por eso su madre mencionó el golpe en la cabeza que supuestamente había causado Angela en caso de que se descubriera algo. La búsqueda de la joven desaparecida se transformó en la investigación de un incidente muy serio. Sobre esta base, a Meghan se le presentaron numerosas acusaciones, que abarcaban más de 10 puntos. Pero la joven madre no confesó su culpabilidad en ninguno de los casos. Cuando comenzaron los juicios, el fiscal caracterizó a Meghan como una persona manipuladora con tendencia a engañar. El defensor insistió en que todo ocurrió involuntariamente y que la acusada simplemente se asustó y entró en pánico cuando entendió que algo le había pasado a Evelyn mientras dormía. El abogado señaló acertadamente que los relatos contradictorios no prueban mala intención. Pero entonces, ¿para qué era necesario todo este espectáculo? Por parte de la acusación comparecieron más de 30 testigos. Conocidos de la familia Boswell describieron a Meghan como una madre irresponsable que vivía con su hija en un parque de caravanas y no pagaba facturas. Aprovechaba el hecho de que el alojamiento pertenecía a un pariente y todos sus asuntos financieros los arreglaba su padre. Incluso Hunter Wood notó que cuidaba mal a Evelyn, de lo que le habló a su progenitor. En el único encuentro con ellos, notó que Evelyn emanaba un olor desagradable, estaba descuidada y vestida con desidia. Era obvio que no había sido aseada desde hacía mucho tiempo. Varios testigos confirmaron la indiferencia de la madre. Meghan siguió mostrando un comportamiento extraño incluso después de la desaparición de su hija.
Nunca participó en la búsqueda y ni siquiera intentó mostrar preocupación cuando le preguntaban por Evelyn. Una de las pruebas más graves de la acusación fueron las huellas dactilares de la madre biológica en el papel de aluminio y la película en la que Evelyn estaba envuelta. Las huellas de Megan también se encontraron en el contenedor de basura y en la casa de juegos donde se descubrió a Evelyn. A pesar de estos hechos, el defensor insistió en que la fiscalía no tenía pruebas directas. El abogado habló sobre las pruebas circunstanciales y pidió a los jurados que mantuvieran dudas razonables. Según sus palabras, las huellas de la acusada podrían haber llegado a estos objetos durante sus visitas anteriores al padre, aunque la propia Megan admitió que había dispuesto de su hija. Las mentiras que la acusada difundió y que obstaculizaron la búsqueda de Evelyn, sus huellas dactilares y la falta de avisos de desaparición, todo apuntaba a la culpabilidad de la madre. El motivo presumible era que consideraba a Evelyn un obstáculo para su nueva relación con el prometedor amigo Hunter Wood. El abogado intentó reducir la responsabilidad llamando a lo que le pasó a Evelyn un accidente y explicando las acciones de Megan con el miedo y la inexperiencia de la joven madre. Sin embargo, los investigadores que testificaron sobre las causas del incidente fueron más convincentes. Después de 2 días de deliberación, los jurados encontraron a Megan culpable en todos los cargos, incluida una acusación grave con 3 circunstancias agravantes. Solo quedaba la última fase del juicio para establecer la sentencia. La madre de Megan, Angela, estuvo presente en las audiencias. La mujer compareció por última vez ante el jurado esperando clemencia. Entendía la inevitabilidad de una larga pena de prisión, pero quería que Megan conservara el derecho a la libertad condicional anticipada. Los problemas de los padres comenzaron cuando Megan tenía aproximadamente 7 años, por lo que vivió mucho tiempo con sus abuelos. Hasta el año 2019, su madre estuvo tras las rejas y la niña fue a un hogar de acogida. Incluso en los cursos superiores, cuando la madre biológica no pudo inscribir a Megan en la escuela después de mudarse a la ciudad, simplemente no tenía tiempo para ello. La mujer creía que exactamente esto había influido en el carácter de Megan. Simplemente no sabía lo que era una madre cariñosa. Luego, la madre adoptiva, que había criado a Megan durante algún tiempo, dio su testimonio. La mujer confirmó que llegó a su familia en un estado lamentable. Estaba exhausta, llevaba ropa sucia y tenía el pelo enmarañado. El estado psicológico de la joven también era preocupante. Estaba intimidada, llevaba marcas de incidentes recientes y Megan esperaba la llegada de un bebé. La recuperación duró varias semanas. A pesar de todas las dificultades, Megan se esforzó por ser una buena madre. Ya tenía experiencia en el cuidado de sus hermanos y hermanas, que aplicó con la pequeña Evelyn. Cuidaba atentamente a su hija y no se perdía ni una sola visita al médico. Por el contrario, la niñera testificó en el juicio que estaba preocupada por el estado de Evelyn. Según la niñera, nunca había visto una irritación por pañal tan fuerte como la que tenía la pequeña. Todo esto ocurrió poco antes de la desaparición. En la casa siempre había desorden y condiciones antihigiénicas. En opinión de la niñera, Megan no atendía a la higiene de la pequeña cuando estaba sola sin ayuda. Después del testimonio de Angela, los jurados recomendaron sentenciar a Megan a cadena perpetua con posibilidad de libertad anticipada. La fiscalía pidió cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Finalmente, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad anticipada después de 51 años de prisión. Para todos los que se preocupan por el destino de Evelyn, esta es una decisión controvertida. Algunos opinan que ha triunfado la justicia, pero para muchos, el daño que Megan ha infligido con sus mentiras a las personas que la rodean dejará profundas heridas psicológicas de por vida. Era un día de otoño común. El 14 de octubre de 2016, alrededor de las 9 de la mañana, Robert Lawson, de 46 años, llegó a un terreno baldío en la parte norte del distrito de Mayfield. Planeaba construir garajes y ya había limpiado el terreno de metales viejos. Robert había estado allí varias veces antes y no había notado nada extraño o sospechoso. Ninguno de los vecinos había informado de incidentes inusuales. El primer día transcurrió tranquilamente,
Robert removió cuidadosamente la capa superior del suelo con herramientas manuales y comprobó regularmente la nivelación del terreno. Ese día no notó nada inusual. A la mañana siguiente, el 15 de octubre, Lawson regresó temprano al terreno. Alrededor de las 8:30 colocó marcas y tendió una cuerda de medición para alinear uniformemente los cimientos del futuro edificio. En los lugares de difícil acceso, trabajaba con una pala. Todo iba normal hasta que, a las 9:10, Robert escuchó de repente un sonido tenue. Al principio, no podía entender de dónde venía ni qué era. Un momento después, el sonido se repitió. Ahora eran claramente gritos amortiguados. Venían del suelo. Inicialmente, Lawson pensó que podría ser un animal atrapado en una trampa o una tubería que había dañado accidentalmente durante el trabajo. Pero pronto su preocupación aumentó y decidió verificar el lugar sospechoso. A las 9:15, Robert comenzó a cavar cuidadosamente justo donde provenía el sonido. Los primeros centímetros del suelo parecían normales, pero un poco más profundo, Robert descubrió una densa capa de arena y grava, una mezcla que no había visto antes en los terrenos vecinos. Suponiendo que alguien había establecido allí previamente un vertedero improvisado, continuó cavando con cuidado. Después de 10 minutos, la pala de Lawson chocó con un tabique de contrachapado que evidentemente alguien había instalado intencionalmente. La superficie del suelo sobre él había sido cuidadosamente compactada. A primera vista, no había señales visibles de trabajos de tierra. Cuando Robert quitó las piezas de contrachapado y alumbró la cámara con una linterna, vio una mano humana y escuchó un llamado de auxilio apenas perceptible. Conmocionado, Robert retrocedió unos pasos para asegurarse de que la tierra no se derrumbara. Luego comenzó a despejar el pasaje con tanto cuidado como fue posible, esforzándose por no dañar a la persona que estaba atrapada. A las 9:35, la mayor parte de la estructura había sido retirada. Debajo de la tierra había una mujer. Su rostro estaba casi completamente cubierto de suciedad y arena. Apenas respiraba, pero aún estaba viva. Robert llamó inmediatamente al 911 e informó al operador sobre su increíble hallazgo. En ese momento, la mujer intentó levantarse, pero sus piernas y parte de su humanidad todavía estaban densamente cubiertos de tierra. Robert pidió que enviaran inmediatamente policía y paramédicos al lugar y esperó su llegada. Los servicios de emergencia y la policía llegaron al lugar 12 minutos después. Encontraron a la mujer en estado crítico, respiración débil, deshidratación y pulso muy débil. Le proporcionaron primeros auxilios y la llevaron inmediatamente al hospital. En ese momento, su identidad y la razón por la que estaba bajo tierra seguían siendo un misterio. La policía acordonó inmediatamente el lugar y comenzó a investigar la situación. El suelo estaba claramente rellenado y mezclado, con indicios de que la fosa había sido preparada apresuradamente, específicamente para ocultar a una persona. A Lawson se le prohibió temporalmente realizar trabajos de construcción y se llamó a expertos criminalistas, quienes comenzaron un examen detallado del área. Lo que parecía un hallazgo casual comenzó a mostrar características de un grave incidente. Quedó claro. Alguien había intentado enterrar a la mujer y solo una afortunada coincidencia había salvado su vida. Sin embargo, muchas preguntas quedaban sin respuesta. ¿Quién lo había hecho y por qué precisamente allí? Mientras los oficiales llevaban a cabo las primeras medidas de investigación, Robert dio breves explicaciones y abandonó el lugar según las instrucciones de las autoridades. Todo lo que se pudo establecer el primer día fue el hecho de que se había encontrado a una mujer bajo tierra. Los detalles de su condición y las causas del incidente fueron mantenidos en estricto secreto por la policía. Al final del 15 de octubre quedó claro. La historia era mucho más complicada y seria de lo que parecía inicialmente. La policía ordenó una investigación adicional con georadar y técnicos forenses para examinar completamente el área. Ya por la tarde, el grupo de investigación se reunió para discutir los primeros resultados, pero seguía habiendo más preguntas que respuestas. ¿Qué había ocurrido exactamente en este terreno baldío? ¿Cuánto tiempo había pasado la mujer bajo tierra? Y lo más importante, ¿quién la había llevado allí y por qué? Solo una cosa podía afirmarse con certeza.
esta mujer no estaba allí voluntariamente. Y si Robert Lawson no hubiera comenzado su trabajo precisamente ese día y en ese lugar, quizás nadie habría sabido jamás de su destino. El caso se desarrollaba rápidamente, y en ese momento nadie sospechaba que el descubrimiento de la mujer en el terreno baldío marcaría el comienzo de una investigación mucho mayor. El 16 de octubre de 2016, representantes de la oficina del sheriff del condado de Mayfield confirmaron oficialmente el ingreso de una mujer al hospital, que había sido rescatada el día anterior de una fosa autoconstruida. Fue ingresada en el hospital del distrito con signos de agotamiento y deshidratación. Según los servicios de emergencia, la afectada estaba consciente, pero no podía hacer declaraciones detalladas. El grupo de investigación establecido para aclarar las circunstancias determinó datos preliminares que se compararon con la base de datos federal de personas desaparecidas. En esta fase, se descubrió que la identidad de la afectada coincidía con la información sobre Emily Harper, desaparecida, quien en junio de 2008 había salido de su lugar de trabajo y no había regresado a casa. Según los datos de archivo, Harper desapareció siendo joven. La notificación de su desaparición fue presentada por familiares 2 días después de que dejara de responder a las llamadas telefónicas. En el expediente oficial de búsqueda No. 083279 se señaló que las medidas de búsqueda continuaron durante varios meses, pero no se encontraron rastros de la desaparecida. A finales de 2009, el caso fue suspendido debido a la falta de pruebas. Posteriormente, Harper no apareció en informes policiales, y muchos conocidos asumieron que algo malo le había ocurrido. Estado oficial: desaparecida. Fotos, huellas dactilares y otra información fueron enviadas a la base de datos nacional, pero desde 2008 no había habido consultas o pistas confirmadas sobre su paradero en los registros. El comunicado de prensa emitido por la oficina del sheriff el 16 de octubre contenía solo información formal sobre el reciente incidente en el terreno baldío. El departamento de policía se negó a comentar sobre el estado de Harper, argumentando que eran necesarias verificaciones adicionales. A las consultas de la prensa, un representante de la oficina del sheriff explicó que la investigación se llevaba a cabo en el marco de un proceso penal por intento de agresión grave, pero no especificó si había sospechosos. La información publicada se limitó a señalar que la mujer encontrada había estado en la lista de personas desaparecidas durante más de 8 años y no había tenido contacto con familiares, amigos o autoridades oficiales. No se revelaron detalles sobre las razones de su desaparición ni sobre cómo había pasado todo ese tiempo. La noche del 16 de octubre, el grupo de investigación se centró en el análisis de 3 preguntas clave que determinarían el curso del caso. Primera pregunta: ¿quién retuvo a Emily Harper y qué objetivos perseguía esa persona, si es que había una? Segunda pregunta: ¿cómo pudo Harper sobrevivir físicamente durante una ausencia tan prolongada y por qué no realizó intentos evidentes de contactar con el mundo exterior? Tercera pregunta: ¿qué llevó exactamente al potencial responsable a correr el riesgo y enterrar a la afectada después de tantos años desde su desaparición? Todos los datos recopilados durante la investigación inicial indicaban una naturaleza claramente forzada del incidente, pero los investigadores criminales no tenían respuestas a las preguntas clave. El departamento forense había estado en la propiedad desde la mañana del 16 de octubre. Sus informes mencionaban muestras de suelo extraídas, fragmentos de placas de contrachapado y trazas que indicaban una excavación reciente en un radio de aproximadamente 4 metros cuadrados. Se determinó que la fosa tenía una capa de relleno compactado de diferentes tipos de suelo, lo que excluía la versión de un colapso accidental o un accidente doméstico. Según los especialistas, las pruebas analizadas no permitían determinar inequívocamente los periodos exactos en que se había reconfigurado el suelo, por lo que se requerían pruebas de laboratorio. La cuestión de la existencia de cómplices u otras personas que tuvieran acceso al área quedó abierta. Al 16 de octubre no había declaraciones públicas de familiares de Emily Harper. Según la policía, representantes de la familia habían accedido a ser interrogados y no tenían intención de dar entrevistas. La policía no reveló detalles sobre posibles conflictos, deudas o problemas interpersonales relacionados con Harper en el periodo anterior a su desaparición.
El investigador de guardia del Departamento del Distrito explicó a los periodistas que era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los motivos del incidente, ya que era necesaria una reconstrucción completa de los acontecimientos de los años anteriores. Las declaraciones de la propia Emily Harper permanecieron bajo secreto médico, ya que estaba bajo observación médica en un estado de extremo agotamiento y no daba una descripción clara de lo ocurrido. Para el 17 de octubre de 2016, los investigadores habían recopilado suficiente material para crear una imagen clara de los principales implicados en el caso. Toda la información importante sobre la afectada, la persona que la encontró y aquellos posiblemente relacionados con el lugar del incidente fue cuidadosamente documentada y ordenada. Emily Harper nació un 22 de enero. Cuando desapareció en junio de 2008, era joven y trabajaba como camarera en el café Maple Corner en Mayfield. Familiares y colegas la describían como responsable y pacífica, sin problemas con la ley ni deudas. Emily desapareció el 3 de junio de 2008, cuando no regresó a casa después de su turno en el café. Los padres acudieron a la policía 2 días después, cuando su hija dejó de responder a las llamadas. A pesar de una búsqueda exhaustiva y anuncios en la base de datos federal de personas desaparecidas, no se encontraron rastros de Emily en ese momento. Todas las hipótesis sobre su paradero resultaron falsas, y a finales de 2009 se suspendieron las operaciones de búsqueda. Ahora, después de 8 años de ausencia, Emily se encontraba en el hospital en mal estado físico y anímico, incapaz de informar detalladamente sobre lo que le había sucedido. Robert Lawson tenía 46 años. Era propietario de un taller de automóviles, Lawson Auto Repair, y varias propiedades en el distrito de Mayfield. A principios de octubre de 2016 adquirió el terreno baldío para expandir su negocio. Fue allí donde descubrió, el 15 de octubre, durante los trabajos de construcción, la estructura subterránea en la que se encontraba Emily Harper. Lawson llamó inmediatamente al 911 y ayudó a la policía en la inspección de la propiedad. Según informes policiales, nunca había conocido a Harper y era considerado exclusivamente como testigo. Los investigadores no vieron razón para sospechar que estuviera involucrado en el incidente. La tercera persona que llamó la atención de los investigadores fue Jacob Wheeler, de 54 años, ex empleado de la oficina postal local, que vivía a unos 200 metros del lugar donde se encontró a Emily. Wheeler no tenía antecedentes penales ni estaba involucrado en actividades ilegales, pero los vecinos notaron su carácter reservado y su reticencia a comunicarse con la gente. Estaba registrado como deudor fiscal menor, pero esto no lo conectaba directamente con el caso Harper. Los investigadores lo consideraron inicialmente como posible testigo, pero debido a la proximidad de su casa al lugar del incidente, decidieron realizar verificaciones adicionales. También despertó el interés de los investigadores el hecho de que en la primavera de 2009, la policía ya había estado en esta propiedad tras una llamada anónima sobre una excavación sospechosa. Las autoridades no encontraron nada sospechoso en ese momento y consideraron que el informe era falso. No se realizaron excavaciones ni verificaciones con equipo especializado, y no había indicios en los archivos de una conexión con la desaparición de Harper. Ahora la investigación se centró en aclarar posibles conexiones entre la propiedad donde se encontró a Emily, las propiedades adyacentes y los eventos de hace 8 años. Surgieron nuevas preguntas cuando se descubrió que el lugar donde se encontró a Harper estaba literalmente junto a casas residenciales. Lawson estaba fuera de sospecha, pero los investigadores no descartaron que Wheeler pudiera tener información valiosa o conocer indirectamente los eventos. La policía se abstuvo por el momento de teorías públicas sobre quién podría haber retenido a Emily Harper durante 8 años y por qué el responsable decidió abandonarla de esa manera en ese momento. Todos los detalles fueron cuidadosamente protegidos, y el grupo de investigación planeó comenzar a interrogar a los residentes locales y examinar más a fondo la historia de la propiedad. Cada uno de los 3 involucrados, Emily Harper, Robert Lawson y Jacob Wheeler, podría desempeñar un papel clave en la reconstrucción completa de la cronología de este caso misterioso e inquietante. El 18 de octubre de 2016, el grupo de investigación se reunió para una discusión interna con el fin de discutir varios escenarios posibles del incidente. En el informe preparado se consideraron 3 versiones principales.
cada una de las cuales requería medidas separadas para verificar los hechos. La principal dificultad radicaba en que Emily Harper, todavía hospitalizada, no podía hacer declaraciones claras y detalladas. Paralelamente, la policía no había encontrado pruebas directas que apuntaran a un sospechoso específico. La primera versión de los investigadores suponía que Harper podría haber sido víctima de un conflicto o animadversión personal de larga data, del que ni siquiera sus familiares tenían conocimiento. Para verificar esta hipótesis, se revisaron nuevamente los materiales de archivo y se volvió a interrogar al círculo de sus antiguos conocidos y colegas. Se centraron en dos personas: el exnovio de Emily y una de sus colegas del café, Maple Corner, que había mencionado una situación desagradable que había surgido poco antes de la desaparición de Harper. Sin embargo, los testimonios de aquellos años no indicaban un peligro directo, y en 2008 no se presentaron acusaciones oficiales contra nadie. Ahora los investigadores se enfrentaban a la tarea de descubrir si había motivos o conflictos ocultos que pudieran haber llevado a la retención y a un cautiverio prolongado. La segunda versión suponía que Harper podría haber sido víctima de un responsable que posiblemente actuaba sistemáticamente. Para este fin, los investigadores criminales y analistas examinaron casos de personas desaparecidas en la región en los últimos 10 años, especialmente casos que nunca se cerraron. No se encontró nada similar al caso de Emily. La mayoría de los casos de desaparición se relacionaban con adolescentes fugitivos o conflictos familiares. Aunque la hipótesis de un captor en serie no estaba confirmada por nada concreto, los investigadores no descartaron la posibilidad de que el responsable actuara solo y empleara un método extremadamente inusual de captura y posterior intento de ocultar a la afectada. Se comprobaron esquemas similares en distritos vecinos, pero hasta el momento no se habían encontrado coincidencias. La tercera hipótesis discutida suponía que Harper podría haberse ido voluntariamente y vivido oculta de todos, y después de muchos años haberse encontrado con circunstancias o una persona que la obligó a huir o que intentó deshacerse de ella de esta manera. Pero los informes médicos, que documentaban graves consecuencias físicas y claros signos de cautiverio forzado, hacían esta versión improbable. Además, las bases de datos no mostraban ni un solo caso en el que pudiera haber aparecido bajo otro nombre o en otro lugar. El principal enigma seguía siendo dónde exactamente había pasado Emily los 8 años. Los médicos informaron que hasta ahora solo podía describir fragmentariamente su cautiverio y solo mencionaba una habitación cerrada y la prolongada falta de luz diurna. Los investigadores señalaron que estos detalles todavía no proporcionaban una imagen completa. Una dificultad adicional era la ausencia de rastros de forcejeo en el lugar donde se encontró a Harper. Los investigadores criminales solo encontraron fragmentos de construcciones de madera y suelo compactado, lo que no proporcionaba datos precisos sobre el número o la identidad de los involucrados en el incidente. No se encontró sangre en el lugar. Los investigadores convocaron a 5 expertos más para una inspección más exhaustiva del área, incluyendo edificios vecinos. Otro problema era el frecuente cambio de propietarios del terreno baldío desde 2010 hasta 2016, por lo que aún no estaba claro quién exactamente podría haber tenido acceso a él. También surgieron nuevas preguntas sobre el caso de 2009, cuando la policía ya había comprobado esta área tras un aviso anónimo sobre una posible excavación. En el informe antiguo revisado se reveló que la verificación se había realizado superficialmente, sin el uso de tecnología especial e incluso sin sondeo elemental. Esto sugería que ya entonces podría haber existido un objeto oculto donde Harper estaba retenida, o que se estableció posteriormente. Otra dirección de la investigación era la versión de que el responsable podría vivir cerca y haber decidido abandonar a la afectada justo ahora, posiblemente por temor a nuevas verificaciones. Con este fin, los investigadores decidieron interrogar a los residentes de las casas en un radio de 300 metros para averiguar si habían notado actividades inusuales o trabajos nocturnos cerca de la propiedad. Así, la investigación por el momento no favorecía ninguna versión. Cada una tenía sus deficiencias y contradecía los hechos conocidos. Los informes internos indicaban un alto grado de incertidumbre y la necesidad de más interrogatorios, un examen más exhaustivo de las áreas circundantes y la revisión de archivos regionales.
Representantes de la Fiscalía solicitaron acelerar la recopilación de pruebas, ya que el hecho de un intento de agresión grave ya estaba documentado por pruebas materiales. Al final del día, en una reunión operativa, se planteó la tarea: encontrar pruebas directas que vincularan la retención de Harper con una persona concreta. En la lista de medidas se incluyó una inspección más detallada de edificios económicos y sótanos en el área. En este momento, ninguno de los residentes locales, incluido Jacob Wheeler, estaba bajo sospecha directa. Sin embargo, los investigadores continuaron examinando cuidadosamente el área adyacente a su propiedad, conscientes de que cualquier nueva información sobre quién había mantenido cautiva a Emily Harper todos estos años podría cambiar fundamentalmente el curso de la investigación. El 19 de octubre de 2016, los investigadores recibieron los resultados de los primeros exámenes forenses realizados en el terreno baldío. Los informes indicaban que las muestras de suelo y fragmentos de contrachapado mostraban signos de impactos producidos 2 o 3 días antes del descubrimiento de Emily Harper. En los fragmentos de madera se encontraron huellas dactilares débiles que no pertenecían a Robert Lawson. El mismo día, la policía intensificó las verificaciones del área alrededor del terreno baldío, incluida la propiedad de Jacob Wheeler, que vivía a unos 200 metros del lugar del incidente. El propósito principal de la visita era confirmar o descartar su posible conexión con el incidente. Alrededor de las 10 de la mañana, representantes del sheriff llegaron a casa de Wheeler y solicitaron permiso para inspeccionar su casa y propiedad. Wheeler accedió tranquilamente a cooperar y aseguró que no había salido de su casa por la noche ya que no tenía medio de transporte propio. Afirmó que el terreno baldío nunca le había interesado y presentó documentos que confirmaban que no había realizado modificaciones en la casa. La primera inspección no reveló nada sospechoso en el interior de la casa, el garaje o el ático. Sin embargo, durante el examen exterior de la propiedad, los policías notaron una grieta inusual en los cimientos de un edificio auxiliar detrás de la casa. Llamaron la atención los signos de una entrada camuflada. Wheeler explicó que hacía tiempo que no usaba este edificio y no había prestado atención a los defectos. Uno de los expertos empleó un escáner infrarrojo y descubrió una cavidad oculta bajo el suelo. Los investigadores preguntaron a Wheeler cuándo había revisado por última vez los cimientos, a lo que respondió evasivamente sin proporcionar plazos específicos. Con motivos suficientes para una verificación más detallada, los investigadores llamaron a la brigada forense. A la 1 de la tarde, llegaron con una orden de registro y comenzaron a abrir el suelo del edificio. Después de retirar varias tablas y partes de la cubierta de hormigón, descubrieron una habitación subterránea oculta con una altura de aproximadamente 1,5 metros. Dentro, los agentes encontraron elementos que no correspondían a un almacén ordinario: cadenas metálicas, fijaciones en las paredes, restos de material aislante y un tubo de ventilación que conducía al exterior. Esta habitación estaba claramente destinada al cautiverio a largo plazo de una persona. Durante la inspección preliminar, que duró aproximadamente media hora, los investigadores criminales notaron que algunas superficies no tenían polvo, contenedores de agua vacíos y un colchón cubierto con polietileno. Wheeler no pudo dar explicaciones claras sobre el origen de estas cosas e insistió en que la habitación había sido dejada por propietarios anteriores. Sin embargo, una verificación de la base de datos confirmó que Wheeler había sido el único propietario de la casa durante más de 15 años. Los especialistas tomaron muestras de fibras del colchón, así como material biológico de las paredes y fijaciones para posterior análisis de ADN. La única pregunta que quedaba era si esta habitación estaba directamente relacionada con Emily Harper. El hecho de que existieran dispositivos especializados ya indicaba un posible cautiverio forzoso. La policía puso oficialmente la casa de Wheeler bajo control y restringió temporalmente su acceso al interior. Él mismo mantuvo la calma externa y continuó afirmando que nunca había usado esta habitación y no sabía nada de su propósito. Sin embargo, el descubrimiento de la habitación oculta se convirtió en un punto de inflexión decisivo en la investigación. Por primera vez, había una persona concreta en cuya propiedad se habían encontrado signos claros del cautiverio de una afectada. Hacia la tarde, la Fiscalía del Distrito confirmó que los materiales recopilados por los investigadores constituían la base para pasar a una nueva fase de la investigación.
Ahora los expertos tenían que determinar si Emily Harper había pasado realmente una parte significativa de su ausencia en esta habitación. Para ello, tenían que esperar los resultados del laboratorio, que se esperaban en 3 días. La oficina del sheriff no se apresuró a hacer grandes declaraciones, pero enfatizó que el descubrimiento de tal habitación cambiaba sustancialmente el carácter de la investigación. Hasta ahora, la policía se basaba solo en suposiciones sobre un responsable desconocido, pero ahora había un punto de referencia concreto. Los investigadores planearon interrogar a Wheeler y obtuvieron una orden de registro para todas sus posesiones, así como la incautación de su computadora y teléfonos. La noche del 19 de octubre, el liderazgo del grupo de investigación decidió cotejar inmediatamente las declaraciones de Wheeler con los hechos y los registros médicos de Harper, quien en el hospital había mencionado una estancia en una habitación cerrada. Todavía nadie se apresuraba a presentar acusaciones oficiales, pero la existencia de tal habitación contradecía claramente las declaraciones de Wheeler e indicaba una restricción directa de la libertad de la afectada. Los investigadores señalaron que las verificaciones en 2009 no involucraron casas privadas en el área, sino que se limitaron solo al área del terreno baldío. Precisamente por eso no se pudieron encontrar rastros de una retención en ese momento. Ahora los investigadores se enfrentaban a la tarea de determinar cómo Harper pudo ser trasladada de la habitación oculta a la fosa en el terreno baldío, y si solo Wheeler o también otras personas estuvieron involucradas. Así, los eventos del 19 de octubre se convirtieron en un punto de inflexión. Las pruebas encontradas hablaban de un lugar de cautiverio cuidadosamente preparado y obligaron a los investigadores a centrar su atención precisamente en Jacob Wheeler. Cada nueva información podría ahora cambiar radicalmente el desarrollo posterior de los eventos. El 23 de octubre de 2016, la oficina del sheriff del distrito de Mayfield realizó una reunión ampliada con la participación del fiscal, los jefes de los departamentos de investigación y los médicos forenses. En la reunión se discutieron los resultados de las investigaciones, las primeras pruebas de ADN y datos actualizados sobre el estado de Emily Harper. Los documentos permitieron una mejor comprensión de las circunstancias del incidente y el principal sospechoso de la investigación se perfilaba cada vez más claramente como Jacob Wheeler. Alrededor de las 8 de la mañana, los detectives recibieron información del laboratorio forense sobre el desciframiento parcial de un área encriptada en el disco duro externo de Wheeler. Los especialistas informaron que parte de los archivos habían sido eliminados, pero se habían conservado copias automáticas creadas en varios años entre 2008 y 2015. Un análisis preliminar mostró la presencia de notas textuales y posibles imágenes, cuyo contenido completo, sin embargo, requería tiempo adicional para su recuperación. El hecho de que existieran tales materiales fue evaluado por los investigadores como una prueba significativa de un posible registro sistemático de algún tipo de acciones, presumiblemente relacionadas con el cautiverio de Emily Harper. Hacia el mediodía del mismo día, los médicos informaron que Emily mejoraba gradualmente y podía hacer nuevas declaraciones, aunque fragmentarias. Mencionó un horario diario, entregas regulares de comida y el cambio periódico de lámparas en la habitación donde estaba cautiva. También contó que a veces oía movimientos y ruidos desde arriba, pero no veía a otras personas. Estos detalles coincidían con los resultados de la inspección del sótano de Wheeler, pero los médicos aún no permitían un interrogatorio completo para no poner en peligro el bienestar de la paciente. A las 14:00, los investigadores inspeccionaron adicionalmente el patio trasero de la casa de Wheeler. Se determinó que el tubo de ventilación que conducía al sótano estaba especialmente cubierto con una placa metálica que, a juzgar por el estado de las fijaciones, había sido instalada hace mucho tiempo. Los investigadores concluyeron que el sistema de ventilación había sido diseñado con antelación para el cautiverio a largo plazo de una persona. Además, se descubrieron signos de una depresión rellenada que podría haber servido como escondite o entrada adicional. Se tomaron muestras de suelo en el lugar para análisis adicionales. Después de la inspección, la policía volvió a realizar un interrogatorio formal a Wheeler. Continuó afirmando que no sabía nada sobre el origen y propósito de la habitación subterránea. Respecto a la placa de ventilación, declaró que había quedado de reparaciones anteriores, pero no pudo documentarlo.
A preguntas más precisas sobre por qué no había documentos oficiales sobre trabajos de construcción, Wheeler no dio explicaciones claras. El 24 de octubre, los investigadores se centraron en el examen de nuevos materiales de los archivos electrónicos. En las notas textuales se mencionaba la rutina diaria de cierta persona, descripciones de las condiciones de vida y precauciones como insonorización durante la noche. Varias entradas coincidían obviamente con el periodo de desaparición de Emily Harper en los años 2008-2009. Estos datos aún no estaban completamente verificados, pero los investigadores sospechaban que los registros reflejaban un sistema planificado de cautiverio de una persona, posiblemente la propia Harper. Hacia la tarde, llegaron los resultados preliminares de la segunda fase de la prueba de ADN. Las muestras biológicas encontradas en las fijaciones metálicas en el sótano pertenecían con alta probabilidad a Emily Harper. Esto se convirtió en una importante confirmación de que ella había estado en el sótano de Wheeler en condiciones que claramente implicaban una restricción forzosa de la libertad. Los investigadores determinaron que era imposible que tales rastros llegaran a esta habitación por casualidad. El 25 de octubre, los detectives se reunieron para una sesión cerrada para resumir definitivamente las pruebas recopiladas. Se decidió que el sótano, el sistema de ventilación, los datos de ADN y los registros encontrados en el disco duro apuntaban a Jacob Wheeler como organizador y ejecutor del incidente. Las instrucciones internas preveían prepararse para la presentación legal de cargos, incluidos retención ilegal, privación ilegal de libertad e intento de agresión grave. Quedaba por determinar el motivo. Dada la naturaleza de los registros y las condiciones de cautiverio de la afectada, los analistas plantearon la tesis de que Wheeler posiblemente estaba obsesionado o aspiraba a controlar completamente a Emily Harper. En este momento, no había pruebas directas de un conocimiento entre Wheeler y Harper antes de su desaparición, pero toda la lógica de las acciones apuntaba a motivos personales. Al final del día, la Fiscalía del Distrito confirmó su disposición a iniciar un proceso penal, pero decidió esperar el análisis final de todos los archivos para excluir posibles escenarios o falsas acusaciones contra el acusado. A última hora de la noche del 25 de octubre, especialistas técnicos recuperaron otro archivo fotográfico del disco duro, fechado en 2010. El contenido aún no se había publicado, pero el examen de estos archivos se consideró necesario antes de presentar cargos públicamente. La investigación se acercaba a la fase final, y los investigadores esperaban que Wheeler tuviera que dar explicaciones sobre las pruebas directas el 26 de octubre. Así, para la noche del 25 de octubre, la investigación tenía una imagen clara de lo ocurrido. Las declaraciones de Harper se complementaron con nuevos detalles que confirmaban el hecho de su largo cautiverio en la casa de Wheeler. A la policía solo le quedaba averiguar por qué y cuándo el responsable había decidido llevar a la afectada al terreno baldío. Todo indicaba que la solución estaba cerca y pronto se presentarían cargos oficiales. El 26 de octubre de 2016, el grupo de investigación, junto con la Fiscalía del Distrito, completó el análisis del material digital incautado a Jacob Wheeler. Expertos técnicos habían recuperado fotos y documentos de texto encontrados en un área encriptada de su disco duro. Algunas fotos mostraban una habitación idéntica en apariencia al sótano encontrado bajo el edificio auxiliar de Wheeler. Los datos en estas imágenes correspondían al periodo de 2010 a 2014, lo que coincidía con el tiempo presumido en que Emily Harper estuvo cautiva. Además, en algunas imágenes se podían ver objetos personales y detalles de mobiliario que Harper había descrito previamente después de recuperar la conciencia en el hospital. A las 9 de la mañana, el fiscal del distrito realizó una reunión cerrada con el sheriff e investigadores principales, tras la cual se decidió arrestar oficialmente a Wheeler y acusarlo de retención ilegal, privación ilegal de libertad e intento de agresión grave. El abogado de Wheeler fue informado sobre la necesidad de comparecer para un interrogatorio, así como sobre la existencia de una orden de arresto aprobada por el Tribunal del Distrito de Mayfield. Las principales pruebas que permitieron formular los cargos fueron los resultados del examen de ADN que vinculaba a Harper con el sótano, materiales fotográficos y textuales recuperados, y el hecho de que se la encontrara en una fosa especialmente preparada cerca de la casa de Wheeler.
A las 11, Wheeler acudió a la comisaría para una conversación formal con los investigadores. Tras conocer las pruebas, admitió que la habitación secreta le pertenecía y que la había usado para mantener cautiva a una mujer, pero inicialmente negó que se tratara de Harper. Después de que los investigadores le leyeran extractos de los archivos recuperados, que mencionaban fechas concretas y referencias a la necesidad de eliminar el objeto si existía el peligro de ser descubierto, dejó de dar más explicaciones y se amparó en sus derechos. A las 13:30, Jacob Wheeler fue detenido oficialmente y trasladado a la prisión del distrito. Según un informe interno, permaneció tranquilo y no ofreció resistencia. Los familiares de Emily Harper fueron informados sobre la conclusión de la fase principal de la investigación y la detención del acusado. El abogado de Wheeler solicitó un dictamen médico, sugiriendo un posible desequilibrio en su cliente. El tribunal ordenó un examen correspondiente, pero esto no afectó a los cargos presentados. La noche del mismo día, la Fiscalía del Distrito emitió una declaración oficial en la que se destacaba que las pruebas recopiladas confirmaban el hecho del cautiverio ilegal durante años de Emily Harper en la casa de Wheeler. En la declaración se indicaba que Wheeler, al sentir el peligro de ser descubierto, intentó deshacerse de la afectada enterrándola en el terreno baldío, esperando que esa área no fuera revisada a fondo nuevamente. Al final del día, quedó claro para los investigadores que las acciones de Wheeler fueron causadas por una necesidad compulsiva de controlar a la afectada. El examen psiquiátrico preliminar no mostró signos de enajenación mental. La principal versión de trabajo siguió siendo la hipótesis de que Wheeler se había preparado de antemano para el acto, observando a Harper y creando un refugio subterráneo para un cautiverio a largo plazo. En esta fase, la investigación pasó oficialmente a la etapa de proceso penal. Los materiales preparados permitieron clasificar las acciones de Wheeler como retención ilegal con circunstancias agravantes e intento de agresión grave. Emily Harper se sometió a una rehabilitación médica y psicológica adicional, y los médicos informaron de su mejora gradual. Documentos internos del grupo de investigación describían detalladamente todo el curso de los eventos, desde la desaparición de Harper en 2008 hasta su descubrimiento en octubre de 2016. La secuencia de acciones de Wheeler fue rastreada con alta precisión, confirmada por pruebas materiales y digitales. Precisamente el descubrimiento casual de la fosa por el nuevo propietario de la propiedad vecina, Robert Lawson, se convirtió en el factor clave que condujo al rescate de Harper y al esclarecimiento del incidente. Para el final del 26 de octubre, la investigación había completado las principales medidas de búsqueda e investigación y comenzó la preparación final del proceso judicial. No había datos oficiales sobre posibles cómplices en este momento, y Wheeler no mencionó otros nombres. El 27 de octubre de 2016, la oficina del sheriff del distrito de Mayfield entregó el paquete final de materiales en el caso de Jacob Wheeler a la fiscalía. Emily Harper fue trasladada de la sala general a la sección de rehabilitación. Su estado fue evaluado por los médicos como satisfactorio para una recuperación adicional. En la primera mitad del día, varios funcionarios acudieron al terreno baldío donde Harper había sido encontrada anteriormente para completar la documentación fotográfica final del lugar del incidente. Durante la inspección, los expertos notaron un detalle importante. La estructura de contrachapado se encontraba directamente sobre un antiguo pozo de drenaje hasta entonces desconocido. Los expertos sospecharon que debido a la naturaleza del suelo, con el tiempo podría haberse producido un hundimiento que habría bloqueado el acceso de aire. En el dictamen oficial de los investigadores criminales se señaló que si Robert Lawson hubiera comenzado las excavaciones solo unos días más tarde, Harper no habría podido sobrevivir. Así, su rescate se produjo en el momento crítico y último. La noche del mismo día, los investigadores estudiaron los registros de archivo de la policía de 2009. En una de las grabaciones de video, oficiales se acercaron a la casa de Wheeler para una visita preventiva. En las imágenes se veía como Wheeler invitaba a los policías a tomar un café, pero los oficiales rechazaron y se marcharon después de unos minutos, sin entrar en la casa ni comprobar el sótano. Este episodio quedó en la memoria de los agentes como símbolo de una oportunidad perdida. El protocolo oficial de esta visita contenía solo notas formales sin ninguna sospecha hacia el propietario. En esta fase,
La investigación estaba prácticamente concluida y el caso se transfirió al tribunal. Jacob Wheeler esperaba una serie de procesos judiciales. Emily Harper seguía bajo la protección de las autoridades y no hacía comentarios públicos. Mientras tanto, los residentes de Mayfield discutían activamente sobre por qué nadie había notado antes los sospechosos trabajos subterráneos y cuán exhaustivamente se habían realizado las verificaciones anteriores de la propiedad. El veredicto final lo emitiría un jurado. En los documentos oficiales de la oficina del sheriff, este caso fue descrito como sin precedentes en cuanto a la duración del cautiverio forzoso de una persona en la región. Expertos enfatizaron que la imagen completa podría haberse descubierto mucho antes si los investigadores hubieran prestado más atención a las peculiaridades en el comportamiento de Wheeler o hubieran empleado tecnología especializada en las verificaciones. Las últimas líneas del informe policial contenían una breve conclusión. El responsable creía que podía controlar completamente la vida de otra persona mientras permanecía invisible para el entorno. Solo trabajos de construcción casuales y dudas descartadas en el pasado condujeron al rescate de la afectada y al descubrimiento del incidente. Así terminó una de las investigaciones más complejas y sensacionales en el distrito de Mayfield, pero inevitablemente dejó reflexionando sobre cuántas historias similares se esconden detrás de puertas ordinarias y paredes de contrachapado que nadie quiere comprobar con prisa.